días. Qué bien, qué gusto encontrarnos en la casa de Dios. Bueno, hoy estamos iniciando una nueva serie del libro de Mateo. La serie la hemos titulado Leales a Cristo. La idea es que durante esta serie vamos a hablar sobre que Cristo es el Rey. ¿Qué dice usted? ¿Amén? Amén, claro, Cristo es el Rey. Entonces, si Él es el Rey, nosotros somos los súbditos. Y lo que tenemos que hacer nosotros es someternos al Rey, obedecer al Rey. Y en obedecer al Rey y someternos al Rey, eso se llama ser leales a nuestro Rey. Es como por decir, nosotros pertenecemos a este país, somos peruanos de nacimiento, vivimos acá, estamos registrados en este país y tenemos que ser leales a nuestro país, a nuestro Perú, ¿verdad? No podemos cometer traición a la patria. Lo mismo ocurre en asuntos espirituales. Nosotros tenemos un Rey que es Cristo Jesús y tenemos que obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso que esta serie le hemos titulado Leales a Cristo. Él es el Rey, nosotros somos los súbditos, por lo tanto tenemos que ser leales a Cristo. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, atrás, ¿estamos listos ahora sí? Sí, ok. Escúcheme bien, hermanos. Esta mañana nuestra prédica está basada en el Evangelio de Mateo, capítulos 1 y capítulo 2. Lógicamente, vaya abriendo la Biblia ahí, Evangelio de Mateo, capítulo 1 y capítulo 2. Ya que vamos a hablar de Cristo, el Rey, lo primero que vamos a ver esta mañana es el nacimiento del Rey. El nacimiento del Rey es lo primero que vamos a ver. Entonces, en cuanto al nacimiento del Rey, vamos a ver esta mañana 4 hechos muy importantes. Lo primero que usted tiene en sus notas, vamos a ver el linaje del Rey, porque lo primero que se tiene que establecer siempre es si esta persona que está reclamando o el derecho de que es rey, realmente es rey o no. Entonces se tiene que establecer el linaje, porque una persona para que pueda ser rey de una nación tiene que tener un linaje. Entonces, en cuanto a Jesús, lo primero, número 1 que vamos a ver ahí es su linaje humano. Usted escribe ahí, su linaje humano. Espero que usted tenga abierta su Biblia porque esta sección es del capítulo 1, versículo 1 hasta el 17. Ahí se ve el linaje humano de Jesús, donde hay toda una lista de nombres que es una genealogía. Esto es una genealogía. Ahora, en el Nuevo Testamento hay 2 genealogías en relación a Jesucristo. Una está en Mateo y la otra está en Lucas. Pero en su nota escribe usted ahí, Mateo nos da la genealogía de José, mientras que Lucas nos da el linaje de María. Ahora, ¿por qué era importante la genealogía de José y de María? Bueno, todos nosotros sabemos que Jesús solamente tuvo a María como su madre biológica. José no fue su padre biológico, pero José en un sentido lo adoptó a Jesús, lo crió a Jesús. Entonces eso también le dio derecho legal a Jesús. Jesús, tanto por el lado de María como por el lado de José, era descendiente directo del rey David. Así que por lo tanto, como algo que vamos a mencionar más adelante, Jesús tenía derecho y tiene el derecho de ser el rey de Israel, porque su madre María era descendiente de David y José, su padre que lo adoptó, también era descendiente del rey David. Algo más en sus notas, en la letra B dice, esta genealogía, la que está en el capítulo 1, vamos a decir 3 cosas sobre esta genealogía. La primera, muestra que Jesús es parte de la historia. Claro, es lógico, acá hay una lista interminable de nombres y todo eso indica que Jesús no nació, por decirlo así, sin tener antecesores. Muestra que Jesús tiene parte de la historia humana. Número 2, esta genealogía ilustra la maravillosa gracia de Dios, la maravillosa gracia de Dios. Ahora usted dirá, ¿y dónde está la gracia de Dios, pastor, en esta genealogía?
Vamos a tomar un poquito de tiempo para observar algo muy importante en esta genealogía. En las genealogías de los judíos, lo más común era solamente mencionar a hombres, no se mencionaba a las mujeres. Así era la genealogía de los judíos. Pero en la genealogía que nosotros tenemos acá, vamos a encontrar que se mencionan a 5 mujeres, algo totalmente fuera de lo común. Pero el detalle es que de estas 5 mujeres, 4 de estas mujeres tenían un pasado muy especial. A ver, vamos a comenzar a mencionarlas, ¿ya? En el versículo número 3 dice, Judá engendró de Tamar a Fares. Aquí, ¿cuál es la mujer? Tamar. ¿Quién fue Tamar? La historia de Tamar se menciona en el libro de Génesis, capítulo número 38. Y Tamar era una viuda que se disfrazó de prostituta para seducir a Judá. Y es así como ella quedó embarazada y pudo tener un hijo de Judá. O sea, hizo algo no muy correcto. Esta historia es larga, pero solo mencionamos eso. En el versículo 5 se menciona a otra mujer, dice, Salmón engendró de Raag. ¿Recuerdan a Raag ustedes? La historia de Raag se encuentra en el libro de Josué capítulo 2. Raag era una gentil y era encima de todo, ¿qué cosa era su oficio? Prostituta. Luego, versículo número 5 también se menciona a otra mujer. En el versículo 5 dice, Booz engendró de Ruc a Obed. Aquí se menciona a otra mujer, una mujer llamada Ruc. Ruc tiene un libro en el Antiguo Testamento con ese nombre, el nombre de Ruc. Ruc era una moabita, era una gentil que había sido idólatra y ella vino a Israel y se convirtió a Dios y dejó la idolatría a un lado. En el versículo número 6 se menciona, se hace alusión indirecta a otra mujer. En el versículo 6 dice, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ahí dice, de la que fue mujer de Urías. Acá se está mencionando indirectamente a Betsabé. Betsabé fue una mujer con la cual el rey David cometió el pecado de adulterio. Entonces, esta Betsabé también no tenía un pasado muy bonito, había cometido adulterio. La otra mujer, en el versículo 16, es más conocida por nosotros. ¿Cuál es la mujer que aparece en el 16? María, de la cual nació Jesús. Y pastor, ¿y cuál fue el pecado de María? No, acá no hay pecado de por medio. Pero lo que hay es que María tuvo que cargar un estigma de tener un embarazo antes del matrimonio, fuera del matrimonio. Ese es el estigma de María, porque María se casó, como todos sabemos nosotros, que ella estaba embarazada, pero sabemos que ese embarazo era producto del Espíritu Santo. Pero ante la sociedad de su época, ellos decían lo contrario, decían que Jesús era hijo producto de un adulterio. Así decían, usted lee en el Evangelio de Juan y lo va a encontrar que a Jesús le acusaban así. Nosotros, le decían los judíos, no somos hijos de adulterio, pero tú sí, le decían. Así que conocían la historia de Jesús. Ahora, estas 5 mujeres, al menos 4 de ellas, tenían un pasado muy especial. Tamar había sido, ¿qué cosa? Una mujer que se disfrazó de prostituta para engañar al otro y salió embarazada. Luego tenemos a Raag, que había sido una prostituta. Luego tenemos a Ruc, que había sido una idólatra. Luego tenemos a Betsabé, que había sido una mujer que cometió adulterio. Hermano, ustedes pueden ver que dentro de los antepasados de Jesús había gente que no había sido tan santa, vamos a decirlo así. Encima de todo habían gentiles. O sea, no todos los antepasados de Jesús eran judíos, habían gentiles. Usted vaya echándole eso a la olla para que hagamos un menjunje, ¿no? Eran gentiles, había prostituta, había idólatras y todo eso era, por decirlo así, las abuelas y bisabuelas de Jesús. Ahora, ¿cómo lo ve usted el panorama?
y ellas estuvieron en la línea de Jesús. Por eso le digo yo a usted, hermanos míos, como dice ahí, lo segundo que decimos de esta genealogía, ¿no? Esta genealogía ilustra la maravillosa gracia de Dios. Porque por la gracia de Dios estamos donde estamos y somos lo que somos. Solamente por la gracia de Dios. ¿Qué dice usted? Amén. Oye, hermano, ustedes están, pero francamente que ustedes quitan la gana de predicar, ¿ah? ¿Qué dice usted? Amén. Ok, así quiero que estén despiertos, porque hace un rato cuando cantaron estaban cantando muertos, hermano David, ¿eh? Hay que corregir eso, darles ahí con palo los hermanos de Palmas Reales. Ok, lo tercero que vamos a decir de esta genealogía establece el derecho de Jesús al trono de David, Ya habíamos dicho en su momento, José lo adoptó a Jesús. Entonces de esa manera Jesús, tanto por el lado de su madre María como el de José, quedaba confirmado que él era heredero al trono de David. Por lo tanto, era digno de ser rey de Israel. Ok, ese es en cuanto al linaje humano de Jesús. Ahora, número 2 en su nota, vamos a ver su linaje divino, de los versículos 18 en adelante. Pero permítame darle una lectura al versículo 16. Versículo 16 dice así: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Vaya observando esto. En toda la genealogía, en los versículos anteriores dice, por ejemplo, Abraham engendró a fulano, David engendró a sutano, Jeconías engendró a tal persona. Pero en el caso de Jesús, en este versículo 16, no dice que José engendró a Jesús. En este versículo 16 dice María, de la cual nació Jesús. O sea, se está descartando de plano la intervención de José en engendrar a Jesús. Versículo 18 dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, estaban desposados, todavía no estaban casados. Esto querría decir algo así como en nuestra cultura estaban de novios, ya estaban comprometidos, ya habían hecho el compromiso. Ya el chico había ido a la casa de la chica y había pedido la mano y le habían puesto ya el anillo de compromiso. Estaban así, desposados, ya estaban comprometidos. Dice, entonces, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, antes que comiencen a vivir juntos como marido y mujer, se halló que María había concebido del Espíritu Santo. María estaba embarazada del Espíritu Santo. Eso es. Ahora vamos a las notas. Estamos en el punto 2. Ahí abajo dice: Jesús nació de una madre terrenal sin necesidad de un padre terrenal. Ok, yo veo que algunos no tienen notas, no sé por qué. Si quieren notas, las notas son gratis. Ahí están. Hermanos, si no tiene notas, alce su mano, le van a llevar. Hermano Luis, por favor, esté atento para entregar. Hermana Vilma, por este lado, esté atento. Algunos no tienen notas, hermanos. Las notas no se venden, se regalan. Podemos darle las notas gratis. Algunos me están mirando ahí toda la mañana. Agarren sus notas para que escriban. Pero no quiero escribir, llévela de recuerdo, aunque sea a la casa, para que la vea y repase un poco el sermón. ¿Correcto? Muy bien, gracias. Entonces le decía, ¿no? De que Jesús nació de una madre terrenal sin necesidad de un padre terrenal. Y ya hemos dicho eso. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. A esto se llama, dele la vuelta a su hojita, dice, esto se conoce como la doctrina del nacimiento virginal. El nacimiento virginal. Todos entendemos lo que es el nacimiento virginal. Jesús nace por obra del Espíritu Santo sin intervención de un varón.
María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Ahora, seguimos. Pero a Jesucristo, en esta historia que hemos leído, se le puso 3 nombres. Si usted ha estado atento, hay 3 nombres que se le pone a Jesús, los cuales indican que Él es Dios. Nombre número 1, primer nombre, lo encontramos en el versículo 16. En el versículo 16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Aquí encontramos, en el versículo 16 encontramos nosotros el nombre de Cristo. Cristo, ponga ahí, número 1, primer nombre, Cristo. Y al costado usted ve que hay 2 puntitos. ¿Qué significa Cristo? Cristo significa ungido, ungido. Ese es como cuando usted agarra y echa el aceite a algo. Usted lo está ungiendo, le está echando al aceite. En el Antiguo Testamento, cuando un hombre era ungido por el Espíritu Santo, se le echaba aceite en la cabeza, y la idea es que ese aceite chorreaba por su cabeza y caía, y ese aceite era una representación del Espíritu Santo. Entonces, cuando un hombre era elegido para algo por Dios, era ungido. Y Jesucristo era Cristo, era ungido. Segundo nombre, lo encontramos en el versículo 21. Versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Entonces escribe ahí, número 2, Jesús. Ahora, ¿qué significa Jesús? Jesús significa Salvador. Ahí ponga, Salvador. Porque Jesucristo vino a salvarnos de nuestros pecados. Por eso es que si usted sigue leyendo el versículo 21, el versículo 21 dice: llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el Salvador. Nombre número 3, lo encontramos en el versículo 23. En el versículo 23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cuál es ahora? Emmanuel. Escriba ahí, Emmanuel. ¿Y Emmanuel qué significa? Ahí mismo lo dice. Significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces Jesucristo tuvo estos 3 nombres: Cristo, Jesús, Emmanuel. Y estos 3 nombres indican claramente que Él es Dios entre nosotros. Él no era un simple hombre, Él es Dios entre nosotros. Es por eso que ahí debajo hemos colocado con letras grandes en su nota, dice: entonces el rey, o sea Jesús, era un hombre judío que también era el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces lo primero que hemos establecido es el linaje de Jesús, por el lado humano y el lado divino. Él es rey. Hecho número 2, la adoración al rey. Ahora, cuando Jesús nace, queridos hermanos, ocurre algo increíble. Porque cuando nace un bebé, ¿a qué bebé lo van a adorar? Que yo tenga conocimiento, no existe eso, ¿ah? Cuando una pareja tiene un bebé, la gente no llega a adorarlo. La gente llega a visitarlo, llegan llevando regalitos. Y lo primero que están buscando es qué cosa es, a quién se parece, ¿no? Hoy mira, se parece al papá, a la mamá, al abuelo, a la abuela. Tiene la nariz de fulano, tiene la oreja de sutano, ¿no? Oye, ¿has visto su color? Ay, es así, ¿no? ¿Es así o no, hermanos? Es así, están yendo, pero para pobre criatura, ¿no? Le ponen todos los calificativos, lo comparan con todo el planeta Tierra. Así es. Pero nadie llega para adorar a un bebé. Pero en el caso de Jesús sí ocurrió eso. Él nació y a las semanas o a los meses llegaron unos caballeros buscando para adorarlo. En diciembre del año pasado, hace poco, hemos estudiado este asunto, así que no vamos a hablar mucho de esto. Recuerden que durante 3 semanas estudiamos a los magos y los regalos de los magos el año pasado, en diciembre. Haga un poquito de memoria, así que no vamos a hablar mucho de esto porque hace poco lo hemos estudiado. Pero en sus notas, número 3, dice:
sabemos muy poco sobre estos magos. ¿Qué es lo que sabemos muy poco? Realmente no sabemos nada, ¿verdad? Por ejemplo, no sabemos cuáles eran sus nombres. Ahora no me van a comenzar a decir, no, sí, pastor, yo sé, era Melchor, o Gaspar, Baltasar. Eso no está en la Biblia, por si acaso, eso no está en la Biblia. Por ejemplo, tampoco sabemos cuántos eran. Ahora, no, pastor, si eran 3. ¿Dónde dice en la Biblia? No, no está en la Biblia tampoco eso. Eso se supone, se piensa, y no vamos a matarnos por si eran 2, 3, 4, 5, no sé. No vamos a pelearnos por eso, pero no sabemos mucho sobre estos magos. Número 4. Dios les dio una señal especial, una estrella. Era una estrella. Era una estrella que se iba moviendo por el cielo y les iba dirigiendo en el viaje. Porque estos caballeros venían desde muy lejos. Hermano, ellos venían literalmente de lugar que estaba a miles de kilómetros. Y ellos venían a pie, venían a lomo de animal, así venían ellos. Número 5. Estos hombres eran gentiles. Y usted póngase a pensar, pastor, y si eran gentiles, ¿cómo conocían las escrituras? Ahí está, ¿no? Interesante, ¿ah? De alguna manera que no sabemos y podemos barajear varias posibilidades, pero sencillamente estos hombres de alguna manera tuvieron acceso a algunos o quizás a todos los libros del Antiguo Testamento y ahí a un lugar muy lejano porque eran sabios, lo estaban estudiando, lo estaban analizando, lo estaban estudiando ellos. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo sabían cuándo iban a ser el rey? Hermano, usted sabía que hay una profecía en el Antiguo Testamento que si uno la entiende bien, le da exactamente todas las cosas que Dios va a hacer. Y ahora, por ejemplo, estamos esperando que Dios active otra vez el reloj, por decirlo así. Y cuando Dios active el reloj de esa profecía que estamos esperando que continúe, solamente le quedan 7 años a la humanidad. Por si acaso, usted dirá, ¿y dónde está esa profecía, pastor? Yo le doy el dato, está en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 20 en adelante. La famosa profecía de las 70 semanas. Hermano, esa profecía es increíblemente precisa en todos los detalles. No vamos a estudiar ahora, pero esa profecía creo yo que estos hombres la estudiaron y entendieron cuándo iban a ser el rey. Y por eso es que ellos comenzaron a buscar al rey. Eran gentiles, pero eran personas muy sabias. Número 6. Aquí hay un error de un duende que se metió en la computadora, ¿ya? Así siempre se dice cuando se hacen impresiones si hay un error, se dice, ¿no? O sea, así no admito mi error, sino el duende, digo, ¿no? Aquí dice, los reyes magos. Borre ahí la palabra reyes. Porque en la Biblia no dice que eran reyes, en la Biblia solamente dice que eran magos. Si no, lo que ocurre es que por nuestra cultura uno está influenciado y uno puso ahí, no, reyes magos, pero no es reyes magos. Eso fue un duende que se metió a la computadora y me hizo una travesura, ¿ya? No fui yo por si acaso. Entonces dice ahí, los magos buscaban al rey. Los magos buscaban al rey. Porque para eso llegaron así a Jerusalén. Capítulo 2, versículo 2. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, observe lo que dijeron. Capítulo 2, versículo 2 de Mateo dice, ¿cuál fue la pregunta que hicieron? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos llegaron buscando a un rey. Ellos no llegaron buscando a un niño nada más. Ellos llegaron buscando a un rey. Por eso decimos acá, los magos buscaban al rey. Luego, escriba, Herodes se opuso al rey. Herodes se opuso al rey. Y usted lee la historia y así ocurrió. Herodes no quería saber nada y Herodes quería más bien matar a ese rey que había nacido. Porque solamente yo soy el único digno de ser rey nada más. Ahora, no me voy a meter en este momento a contar más de la historia, pero solamente le digo algo.
Si usted investiga un poquito en la historia y usted busca ahí en la famosa supercarretera virtual de la información, ¿no? San Google, San Wikipedia, y usted coloca ahí Herodes el Grande, y usted se dé el tiempecito de leerlo, usted va a encontrar que entre otras cosas dice que este rey Herodes era tan cruel, tan malo, que él no quería que nadie aparte de él sea rey. Así que él mandó a matar a su hermano, mandó a matar a su hermana, mandó a matar a su hijo, mandó a matar a su otro hijo. Porque él no quería que nadie sea rey, solamente yo puedo ser el rey. Y cuando llegan preguntando ahí, ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Cómo creen que este hombre se puso? Le dijo una mentira, ¿no? Por favor, vayan, lo encuentran y después me avisan dónde está, porque yo también quiero ir a adorarle. Pero era toda una mentira. Por eso decimos ahí, Herodes se opuso al rey y los sacerdotes judíos ignoraron al rey. Los sacerdotes judíos ignoraron al rey. Ahora, usted dirá, pastor, ¿cómo que los sacerdotes lo ignoraron? Si usted lee la historia en el capítulo número 2, usted va a encontrar que cuando preguntaron ellos, ¿dónde ha nacido el rey? Los sacerdotes, ¿qué dijeron? En el capítulo 2, usted le da una miradita en el versículo número 6, o el versículo 5 y 6, los sacerdotes dijeron, ¿dónde iba a nacer el rey? En Belén de Judea. Y todavía les dieron la cita. Ahí está en el versículo 6, está la cita. O sea, los sacerdotes sabían que Jesús iba a nacer en un pueblo llamado Belén. Porque el profeta dice así, versículo 6. Ahora, ¿dónde está el hecho de que los sacerdotes ignoraron al Rey Jesucristo? Está en esto. Mire usted, los magos gentiles venían de miles de kilómetros caminando a través del desierto, buscando al rey que había nacido. Pero estos sacerdotes que sabían dónde iba a nacer, en Belén, estaban solamente a más o menos a 10 kilómetros de distancia, a 10 kilómetros, y no fueron a buscarlo al rey. O sea, solamente le dijeron, oigan magos, acá dice que el rey, el Mesías va a nacer en Belén, vayan ustedes. Estos hombres venían miles de kilómetros buscando al rey. Y los sacerdotes que sabían dónde iban a nacer a 10 kilómetros, no quisieron ir a adorar al rey. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Le estaban dando las espaldas al rey, estaban ignorando al rey Jesucristo. Luego, en las notas dice, los magos, número 7, los magos al encontrar a Jesús, según el versículo 11, capítulo 2, según el versículo 11, hicieron dos cosas. Lo primero que hicieron, número 1, o letra A, lo adoraron. Lo adoraron. Los magos entran a la casa, no al pesebre, porque ya habían pasado meses. Por si acaso, y hay que corregir esa creencia de Navidad, ¿no? La creencia que es que la misma noche del nacimiento llegaron los magos, ¿no? Y algunos colocan ahí en su pesebre que hacen en su casa, colocan ahí sus reyes magos. No, por si acaso, no es así, Habían pasado ya meses, ya no era un bebé, era un niño, por eso dice un niño. Y el niño llegaron, estaba junto a su madre, María, y entran los magos, y lo primero que hacen, dice capítulo 2, versículo 11, dice que ellos postrándose lo adoraron. Postrándose quiere decir que no solo se arrodillaron, sino que colocaron rostro a tierra. Literalmente, la frente la colocaron en el suelo, en la tierra. Eso es postrarse. Estos hombres que venían de muy lejos están adorando a este niño, porque ellos sabían, este no es un niño común y corriente, este niño es el Hijo de Dios. Lo segundo que hicieron, estamos en el punto número 7, la letra B, lo segundo que hicieron, le entregaron regalos. Cuando nace un bebé, ¿usted qué regalo le lleva? Vamos a ver, un talco, pues, ¿no? Un talquito le voy a para que la mamá le eche. Una colonia,
un shampoo, ya un paquete de pañales. Pero estos hombres no llevaron ni shampoo, ni colonia, ni pañales, ni papel higiénico, por si acaso. ¿Ah? Estos hombres llevaron buenos regalos, buenos regalos llevaron. Recuerde usted lo que dice capítulo 2, versículo 11. Llevaron oro, incienso y mirra. Si usted quiere saber qué significa cada uno, nos remitimos a los sermones de diciembre último, donde hablamos de los regalos de la Navidad. Busque las notas. Alguien debe tener las notas ahí. Ahí explicamos lo que significa el oro, el incienso y la mirra. Ahora, todo esto nos lleva a lo siguiente. Aquí debajo dice, Dios debe ser adorado. Amén, ¿verdad? ¿Usted qué dice? Amén. Amén. Muy bien, están despiertos. Buena señal. Y la ofrenda forma parte de la adoración. ¿Qué dice usted? Amén. Amén, Señor. Aunque bajaron algunos veo que no han dicho amén ya. Hermano, parte de nuestra adoración a Dios, parte de nuestra adoración es la ofrenda que damos, como estos magos. Hermano, adorar a Dios es cantar, claro que sí. Nuestra vida todos los días tiene que adorar a Dios. Tenemos que vivir vidas que lo adoren a Dios. Lo que sale de nuestra boca tiene que adorar a Dios. Pero también tenemos que adorar a Dios con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Así tenemos que adorar a Dios, como hicieron estos magos. Vinieron de tan lejos y le dieron oro, incienso y mirra. Ok, continuemos. Hecho número 3, que nos prueba que este niño es el rey. Hecho número 3, hostilidad contra el rey. O sea, el rey apenas nace, lo están atacando, lo querían matar ya. Usted sabe la historia, no vamos a entrar en detalle en lo que este Herodes intentó hacer contra Jesús. Número 8, la ira de Herodes es evidencia de su arrogancia. Arrogancia. Este hombre era arrogante y la arrogancia era producto de su orgullo, producto de la maldad de su corazón. Porque cuando una persona es orgullosa y tiene maldad en su corazón, se vuelve un ser arrogante. O sea, un ser déspota, un ser que desprecia a las demás personas. Un ser que se cree superior a los demás seres humanos. Eso era Herodes. Por lo tanto, este Herodes, número 9 dice, Herodes ordenó matar a los niños de Belén. Y así fue. Hay una profecía ahí que se ha mencionado en el versículo 13 al 18, está en el versículo 17 y 18. Una profecía que lo había dado algunos cientos de años antes el profeta Jeremías, donde decía, ¿no? Está llorando, está lamentándose. Raquel está llorando por sus hijos que son muertos. Y así ocurrió. Hermano, Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Ok, ese es otro dato muy importante. Fíjese, si Jesús hubiera nacido recién esa noche, como se piensa que llegaron los magos, entonces ¿por qué Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años? Quiere decir que cuando los magos llegaron, Jesús ya tenía más o menos 2 años de edad. Ojo, mire, ese dato es bien importante. Es por eso que cuando los magos entran a la casa, dice en el versículo 11, dice que vieron al niño con su madre. Ya no dicen bebé, dice niño. Y en el idioma griego es muy diferente al nuestro, donde las palabras hacen diferencia. En el caso del desarrollo humano, se usan para designar diferentes etapas en el desarrollo del ser humano. En este caso, niño ya no es bebé, ya no es un bebé. Jesús tenía más o menos 2 años cuando esto ocurre ya. Hermanos, y aquí llega Herodes y manda a matar todos los niños menores de 2 años, mueren. Mire la maldad que había en el corazón de este hombre. Pero hay algo muy importante que hemos colocado ahí al final del punto 3, dice, Mateo introduce aquí el tema de la hostilidad contra el rey. Ojo, y lo desarrolla en todo su libro. Todo el evangelio esto. Lo presentan a Jesús como rey, porque Él es rey realmente. Pero en Mateo, hermanos, se ve un constante ataque a la persona de Jesús. Y todos sabemos cómo termina ese ataque.
termina con la crucifixión de Jesús. Es por eso que en ese contexto de que Jesús es rey y que Jesús es atacado por la gente, usted tiene que tomar una decisión. ¿Soy leal a Cristo o no soy leal a Cristo? Usted recuerde a Pedro. Pedro decía, Señor, yo te voy a servir, yo no te voy a negar como estos. A las finales, ¿qué pasó con Pedro? Lo negó a Jesús. Pedro no fue leal a Cristo. Por eso le digo, ¿usted será leal a Cristo? Ojo. Vamos con lo último. Hecho número 4, que prueba que Jesús es rey. La humildad del rey. ¿Qué había ocurrido aquí? Si usted le echa una mirada a los versículos anteriores, porque ahora estamos en el versículo 19 en adelante, ¿ya? Si usted le echa una mirada antes, usted recordará que el Señor le había dicho a José que tome a María, que tome al niño y se vayan a Egipto. Para que usted se ubique más o menos y entienda la historia. Imagínese el Perú, Israel, Perú es Israel. Ya, imagínese usted que Lima es Jerusalén, más o menos así en el centro del país. Ahora, ¿dónde estaría Egipto? Más o menos para que usted se haga. Vaya hasta el sur, al sur, al sur, al sur, al sur, al sur, al sur, termina Tacna, vienen nuestros vecinos del sur, Chile. Ya, ahí abajo, por allá, y todavía ahí falta territorio porque Chile queda corto, ¿ah? Llega Chile y por decir sigue caminando, casi antes de llegar a Santiago, y de ahí se entra como se entrara al Océano Pacífico. Por ahí está Egipto. Mire todo lo que tuvo que caminar José, María y el niño de 2 años. Imagínense caminar desde Lima, bajar por todo el Perú hasta Tacna, entrar casi hasta Santiago de Chile y de ahí entrar hacia el Océano Pacífico, más o menos para que usted se dé una idea. ¿Cuánto caminaron ellos? Y el Señor le dijo, huyan, porque lo quieren matar al niño. Y José lo hizo así. Ahora, en sus notas, punto número 10. A la muerte de Herodes, José y su familia regresaron. Lógicamente, regresaron a Palestina, regresaron a Israel. El Señor le dijo, regresen, ya se murió ese hombre que quiere matarlo a Jesús. Regresen. Luego, número 11. José y su familia se asentaron en Nazaret. Ellos se fueron a vivir a Nazaret, porque eso es lo que dice el versículo 23. El versículo 23 dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Ahora, aquí quiero invertir algunos minutos. José y su familia inician el regreso, comienzan a caminar desde el sur. Estamos hablando imaginariamente como de cerca a Santiago de Chile, se metió por el Pacífico, regresan, llegan a Lima, Jerusalén, y ellos dicen, uy, acá no nos conviene quedarnos, porque acá hay un hombre que está gobernando que también puede matarlo al niño. Así que ellos se van más al norte. Vamos a decir en nuestra geografía, imagínese usted Trujillo. Ahí por Trujillo ellos se establecen en un pueblito pequeño y olvidado ahí en las montañas, en la serranía, digámoslo. En un pueblito pequeño y olvidado que se llama, porque usted existe, Nazaret. Ahora, acá hay algo interesante, ¿eh? Por eso que estamos tomando un tiempecito. Número 12 dice, Nazaret era una aldea humilde y despreciada. La palabra humilde la estoy usando como sinónimo de pobre. Así la estoy usando. Nazaret era una aldea humilde, o sea, pobre y despreciada. Ahora, ¿qué ocurría con Nazaret, pastor? Mire usted. Nazaret era un pueblo que no tenía buena fama. La gente de todo Israel se burlaba de la gente de Nazaret, de los nazarenos. Usted recuerde lo que ocurrió con Jesús, y solamente le doy la cita, usted anótelo, ya luego lo puede buscar. En Juan capítulo 1, versículo 46, en Juan 1, 46. Cuando aparece ahí un hombre que luego se convierte en discípulo de Jesús, Natanael, y le dice, Jesús Nazareno. Fíjese, Jesús Nazareno. Y este hombre, ¿cómo responde?
¿De Nazaret puede salir algo bueno? Así está en Juan 1:46. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Porque, hermano, todos en Israel menospreciaban al pueblo de Nazaret y a los nazarenos. En ese tiempo, hablar de un nazareno era hablar de una persona pobre que no tenía educación, era hablar de una persona ignorante. Así se burlaban todos de los nazarenos. Y Jesús va, el Padre lo guía a José, ¿y a dónde se va a vivir? Al pueblo más menospreciado de todo Israel. Es por eso que le hablo de la humildad de Jesús. Y yo quiero ir terminando diciéndole, Jesús, a pesar de que se crió en un pueblo Nazaret menospreciado, eso no le afectó a él en su personalidad. Porque a veces algunos andan con esa historia, ¿no? Ay, ¿por qué nací en el Perú? Dicen algunos. Y yo debería haber nacido en Europa, dicen algunos. ¿Usted ha escuchado esa historia alguna vez o no? ¿La ha escuchado o no? Sí, ¿verdad? Algunos dicen así. Yo debería haber nacido en Estados Unidos. Yo como soy medio gringo, blancón, dice, ¿no? ¿Ya? No, este país no era para mí, no era digno de mí. Hermanos míos, nada tiene que ver el lugar donde nacemos o nos criamos. Entiéndalo bien. Nada tiene que ver. Jesús nació y se crió en un pueblo humilde, pobre y despreciado como Nazaret. Y a Jesús, ¿cómo lo llamaban? Dice el versículo 23, capítulo 2, versículo 23, dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, o sea, que lo despreciarían, que habría de ser llamado Nazareno. A Jesús, ¿cómo lo llamaba? Nazareno. Por eso que entienda ahora por qué le decían Jesús Nazareno. No le decían tanto porque él era de Nazaret, sino se lo decían en forma peyorativa, de burla. Se estaban burlando de él cuando le decían Jesús Nazareno. Se burlaban de Jesús. Por eso hablamos de la humildad de Jesús. En su nota dice algo ahí. La humildad del rey es ciertamente algo que admirar e imitar. Usted y yo tenemos que ser humildes como Jesús. Al final hay un pasaje. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Pero si usted lo lee, usted se da cuenta, al costado le he puesto que es otra traducción. Acá al costado dice, nueva traducción viviente. Ojo, mire usted lo que dice aquí, versículo 6. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Lógicamente, Cristo dejó su trono. Él se hizo hombre. Pero Cristo, cuando se hizo hombre, yo pregunto, ¿dejó de ser Dios? Él no dejó de ser Dios. Es por eso que el versículo 7 dice, en cambio, dice, renunció a sus privilegios divinos, solo a los privilegios. Pero Cristo, estando aquí en la tierra, seguía siendo totalmente Dios. Y eso es lo que hemos visto esta mañana. Jesucristo se hizo un niño, nació en este mundo por amor a la humanidad. Pero Él vino como rey, vivió como rey, murió como rey, y cuando venga Jesucristo, según el libro del Apocalipsis, volverá como rey. Y eso es lo que vamos a ver en esta serie. Él es el rey, ¿verdad?